Ese no es turco, es surco. Ahora Ahora es vamos surco. a compartir otra más. Está Marce en Exteriores. Hola Marce, buen día. Marcelín Saurralde. ¿Qué tal? Buen día, Cristina. Buen día a la audiencia. En este momento el ministro secretario general de la Gobernación hablando de esta remesa de vacunas que están ingresando al país, los 2 de ayer y los 5 que también se realizan a los lugares de porcentaje más alto, en otros menos. El sur del país es el que más baja ha tenido, el 35%, el AMBA 23%, región central 22%, y en el norte el NOA con el 13% y el NEA con 15% de baja. La verdad que importa mucho porque es la primera semana también que se nota una baja en la internación en terapia intensiva, y esto le va quitando presión al sistema de salud. Particularmente en Corrientes hay un comportamiento similar en términos de cantidad de activos. Nosotros habíamos llegado en toda la provincia a tener 5.000 activos. En este momento tenemos alrededor de 4.000. En la capital habíamos tocado un pico que no fue igual al de noviembre del año pasado, que tuvimos 1.939 casos activos. En junio hemos tenido 1.922 y ahora estamos alrededor de 1.300. Eso nos va marcando una tendencia, no significa que la cuestión está superada, y tiene mucho que ver con las medidas que se tomaron y con el avance del plan de vacunación. Lo que acaba de anunciarse a nivel nacional va a ser muy útil en Corrientes, se va a poder continuar con otras franjas etarias, y por supuesto la gran ansiedad que existe en el país en cuanto a segunda dosis centrada en la vacuna Sputnik. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Porque hay una notable diferencia entre lo que dice Nación, que hay para la provincia de Corrientes, y lo que marca la provincia de Corrientes. ¿Dónde está la clave en todo esto, en la diferencia de los números de vacunas? En realidad el número de vacunas no hay ninguna diferencia, lo que infiere es la cantidad de vacunas aplicadas, donde hay un delay de 80.000 vacunas, pero Corrientes no tiene en este momento vacunas en stock. Pasa que la carga nacional tiene alguna dificultad de impacto, alguna demora, hay demoras propias también de algunas localidades en cuanto a la carga. Lo cierto es que hemos podido avanzar aplicando la vacuna de manera efectiva, y seguramente irá sucediendo como viene sucediendo a lo largo de toda la campaña. No, lo que estoy diciendo es que no se acumulan vacunas, que cada vez que llegan se distribuyen los turnos, y eso van a la espera de los turnos tanto en el interior como en la ciudad capital. Nosotros no nos interesa acumular vacunas innecesariamente. Cada vez que llegan partidas se produce su distribución inmediata, tiene mayor aplicación efectiva rápida la capital, el interior tiene mayores dificultades, pero igual se está vacunando sin problema. De vacunas como también número de contagios es donde se nota la gran diferencia en lo que informa la Nación en relación a Corrientes. Esto tiene que ver con cuestiones administrativas, técnicas. Sí, lo hemos discutido a lo largo de toda la pandemia. Hay un problema en la nube del sistema nacional, hay un delay en el impacto de datos, a veces aparecen todos cargados juntos, como si un día Corrientes una vez figuró que tuvo 3.000 casos, por ejemplo, y nunca hemos tenido 3.000 casos. Lo que pasa es que, bueno, eso hace a una cuestión de sistema, escapa nuestra posibilidad. Nosotros estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, haciendo todas las cargas necesarias y los controles, pero bueno, eso es lo que ha sucedido durante todo el año pasado y este año también. ¿Cómo se manejan ustedes de correntinos yendo a vacunarse al Chaco? No, tenemos alguna noticia que ha trascendido en términos de medios de comunicación, pero en realidad Chaco tiene otra modalidad de vacunación. Nosotros tenemos mayor cobertura en franjas etarias de manera uniforme, y cada cual establece su estrategia. La verdad que
igual cada persona que se vacuna es una persona que está contribuyendo al sistema, sea en el Chaco, sea en Corrientes, sea en cualquier lado. Ministro, una de las cuestiones que marca este mes de junio es el número preocupante de personas fallecidas. Vamos a tener, queda feo decirlo, no, pero el récord. Sí, porque hay una relación desgraciadamente comprobada a lo largo de todo el comportamiento de la pandemia, que aumenta el número de casos, aumenta el número de internados y aumenta el número de fallecidos. Y nosotros estamos ahora recibiendo las muy malas noticias de los momentos más críticos que hemos tenido, al haber bajado además el tema de la edad a la cual la afecta, ha hecho que haya mayor tiempo de internación y de presencia en terapia intensiva, y eso hace que los casos de fallecidos aparezcan más tardíos, y la verdad que, como siempre conversamos, una vida realmente es muy importante, y cuando esto ocurre nos duele, pero es el comportamiento que ocurre en Corrientes. Nosotros la letalidad y la mortalidad que tenemos está muy por debajo de la media nacional, estamos dentro de las provincias que esos indicadores realmente lo tenemos muy bien comparado con cualquier provincia, y eso, si bien nos pone contentos, sabemos que estamos hablando de números que son todos preocupantes. ¿Qué falta para que Corrientes pase a fase 5? Ya está habilitaron el fútbol 5, solamente restan pequeñas cosas. ¿Qué falta? No, toda la nocturnidad está restringida, todavía continúa el asueto en la administración pública y no están permitidas las actividades sociales, ¿no? Entonces estos son lugares que han sido determinados claramente como súper contagiadores. Que recordar que nosotros antes de los asuetos administrativos habíamos tenido muchos episodios en las oficinas públicas, sumado a lo que generaba la nocturnidad, que aglomeró mucho, sobre todo a los jóvenes, y sobre todo también el otro tema, que es un tema de responsabilidad individual, que es ese granito de arena que nosotros le pedimos a la gente que aporte siempre. Fin de semana fue mucho movimiento en el marco del Día del Padre, el feriado, y con incidentes que hasta inclusive necesitó de la actuación de las fuerzas policiales. Sí, lamentablemente esto ocurre, pero de todas maneras hay que seguir con esta conciencia de no aglutinarse, no reunirse. Lamentablemente todos estamos desesperados, diría yo, de tener los vínculos habituales en lo social, en lo familiar, pero tenemos que restringirlo, tenemos que, como se dice habitualmente, hacer de tripa corazón y aportar nuestro granito de arena, reduciendo los contactos, manejándonos en burbujas, y seguramente después que se produzca una baja más pronunciada, estaremos nuevamente en fase 5, como todos queremos. Políticamente, Canteros ayer dio una definición respecto de su candidatura a intendente por un nuevo espacio. ¿Ustedes ya lo ven completamente fuera de ECO? Sí, claramente no nos sorprende porque veíamos su actitud. Bueno, una decisión que tomó, lo lamentamos mucho, no es razonable una actitud de esta naturaleza. Una persona que fue diputado, fue senador, fue 2 periodos vicegobernador, por un cargo, por un capricho, un cargo, termina anunciando que va a pertenecer a otro espacio político. Pero bueno, cada uno ¿Cómo será la convivencia de su propio destino, y seguramente después será el ciudadano quien va a poder elegir las mejores opciones. ¿Se imagina la convivencia en estos próximos 5 meses hasta la finalización de su mandato como vicegobernador? Para nosotros no es ningún problema, cada cual tiene que cumplir su rol, y claramente entendemos que no va a haber ninguna posibilidad tampoco que haya dificultades en ese sentido. El doctor Carlos Viñolo, ministro secretario general, nosotros nos quedó pendiente una pregunta que tiene que ver, por supuesto, con las tareas políticas en virtud de lo que va a ocurrir. Mañana hay convención, ¿no? Exactamente, Cristina. Mañana a mediodía. ¿Dónde es la reunión? ¿Es virtual? ¿Es presencial? Todo virtual. En principio,
que la ejerce el doctor Ricardo Colombi, tendrá su sede en la Unión Cívica Radical. Y allí habrá, creo que solamente 4 integrantes de la mesa de la convención partidaria, y el resto de los convencionales, algo así como 180, obviamente restando estos 4, estarán virtualmente participando del evento. A ver, ustedes que tienen más experiencia en la cobertura y saben más o menos cómo es la formalidad, ¿qué es lo que tienen que tienen un orden del día? Hay un orden del día. ¿Y qué es lo que tienen que resolver en este caso en la convención? La autorización Creo que tal vez lo más importante es el nombre de la alianza. El nombre de la alianza es una de las cuestiones. No, y la autorización a la conformación de las alianzas. Claro. Pero es un hecho... Que será seguramente, como viene ocurriendo, depositado en una especie de mesa chica que es la que se encarga de las negociaciones. Pero los nombres de los candidatos, por ejemplo, el nombre del vice, ¿no sale de la convención mañana? No. Tampoco de los legisladores que la UCR propone para integrar las listas, nada. O sea, nombres no va a haber mañana. No. Ujú. A ver, primero y principal, hasta el 29, que no se inscriban las alianzas, que ahí uno considera que se hacen las reservas correspondientes en virtud de los espacios de cada sector, que casi siempre quedan abiertas para extrapartidarios, ¿no? Y esa es como una válvula que te permite, digamos, jugar hasta último momento con nombres que no necesariamente uno los puede identificar con un partido. Exactamente. Sí. Y tal vez el nombre más importante que espera todo el mundo, ya fue claro el doctor Valdés, lo elijo yo, digo. Por el vice o la vice. Exactamente. Sí. ¿Y a esta hora qué se plantea? ¿Que ya sabe quién es y no lo anuncia? ¿Todavía hay varios nombres que están dando vueltas? ¿Qué saben ustedes? ¿Vos, Marce? Y hay versiones. ¿Para vos ya está? Sí, O sea, para vos Valdés ya sabe quién No, va a ser el eso, vice y no lo anuncia todavía. Claro, por es, supuesto. No, juega lo sabe, pero hace rato lo sabe. ¿Sí? Pero que tienen que cerrar la alianza primero. Claro. Van a cerrar toda la alianza primero antes de dar el nombre. Nunca van a dar el nombre antes del cierre de alianzas. Un segundito. Doctor Carlos Viñolo, mañana hay convención de la Unión Cívica Radical. En el temario puntual solamente se habla de cuestiones vinculadas al futuro de lo que ocurre el 29, ¿no? La alianza, conformación, futuro nombre del sector que los va a representar políticamente en el turno electoral. No solamente eso, hay cuestiones que hacen a la vida institucional de la Unión Cívica Radical. Hay que aprobar todo lo actuado por el Comité Central hasta aquí, incluidos los mandatos que se prorrogaron. Y después sí, por supuesto, la cuestión política central es la estrategia de alianzas y los modos para establecer las candidaturas. Seguramente la convención va a facultar un esquema que es el que va a quedar consolidado de acá al 29 de julio. Haciendo al expresidente Ricardo Alfonsín, ¿la casa está en orden? Sí, estamos trabajando bien, como siempre lo hemos hecho, con todas las cartas sobre la mesa, discutiendo tema por tema. Estos son momentos que nosotros ya conocemos, porque hemos tenido experiencia, y tengo la convicción de que se va a poder hacer las cosas del mejor modo el día miércoles. El doctor Carlos Viñolo, que continúa esta rueda de prensa en la jornada de hoy, como visualmente lo hace una vez por semana, tomando contacto con los medios acreditados en Casa de Gobierno. Cristina. Sí, bueno, y después hablando de las vacunas, afirmó que no hay stock de vacunas, o sea que la provincia no tiene vacunas que no hayan sido aplicadas, y hace referencia a ese monitor nacional, que es una especie de contador que está en una página web del Ministerio de Salud de la Nación, en donde cuando uno ve la cantidad de dosis recibidas por Corrientes y la cantidad de dosis aplicadas hay una diferencia. Lo que explica Viñolo es que eso tiene que ver con lentitud en la carga de datos, no con un stock de vacunas sin aplicarse. Esa es lo que decía también en parte de esta conferencia, ¿no, Marce? Es importante destacar de que desde el inicio de la pandemia, no hablo de la vacuna porque no tenemos vacuna desde recién arrancó en diciembre, pero desde el inicio de la pandemia nunca coincidieron los números de contagios con Corrientes en el marcador o en el seguimiento que se hace desde el ámbito nacional. El número de personas contagiadas aquí siempre fue mucho más elevado de lo que se publicaba en esta información que se brinda para toda la República Argentina. Sí, tuvo momentos, nosotros que hacemos el seguimiento, viste, de los datos, sobre todo a la noche con el Noti, y hubo momentos en donde Nación informaba más casos de los que tenía, y hubo momentos donde se informaban menos, y después había como rectificaciones de casos que se habían cargado, que no. Entonces, siempre
se siguió, digamos, la fuente de información local como una manera al menos de tener la misma fuente. Y luego, bueno, indagar sobre por qué las diferencias, como pasó ahora con el tema de las vacunas, ¿viste? Pero sí es cierto que no hubo coincidencias. Otras jurisdicciones usan directamente los números nacionales. Chaco, por ejemplo, el dato que vos tenés es el del Ministerio de Solo Salud de la ese. Nación. No tienen un conteo propio. Lo tienen el día anterior. Exacto. Entonces, de esa manera... Es decir, que la información se tiene el día, es decir, ayer lunes a las 20:30 aproximadamente. Claro, entonces, pero bueno, por eso también estas diferencias que hay que generan preguntas que son las que se les trasladabas hoy al ministro. Marce, gracias. ¿Algo más por ahí? La última, Sí. la última y que tiene que ver con esta cuestión que indudablemente generó polémica en torno a la vacunación. Es cierto, hubo una primera instancia en donde mucha gente de Corrientes utilizó el famoso tráfico de influencia y se fue a vacunar al Chaco. ¿Ah, sí? También es cierto que hubo una cuestión puntual que creo que pasa aquí también en Corrientes. La persona que acredita su trabajo en la ciudad no va a andar deambulando de una ciudad a la otra para vacunarse, sobre todo porque los turnos son muy acotados en los tiempos y te otorgan el turno. Bueno, en el Chaco ayer ya lo explicó el doctor García Plitzka, que es el subsecretario de Salud Pública, de que personal que acredite que trabaja en el Chaco, shopping, las cadenas de farmacia, mayoristas, actividades, recordemos, vinculadas a la Universidad Nacional del Nordeste, se vacunó en el Chaco porque tiene trabajo en el Chaco. Sí. Es decir, hubo un número, sí, de pícaros que utilizaron el tráfico de influencia, pero después el resto de personas con domicilio en Corrientes, pero como cumplen gran parte de su jornada laboral en la ciudad de Resistencia, fueron vacunados en Resistencia. Gracias, Marce. Hasta luego. Bueno, 8:24, Tere. Sí, tengo información que tiene que ver con la tarjeta alimentaria.